Dios le bendiga. Nuestra serie acerca de equipar al creyente para el ministerio nos da un tema cada semana. El de hoy va a ser la evangelización de los que confían en obras y en bienes. Vamos hacia nuestra introducción que dice: miremos cómo al querer obtener algo podemos descubrir mucho de nosotros mismos. Fue el caso de aquel joven rico que descubrió que la ley a la cual él estaba tan apegado y su propia justicia no eran suficientes para tener la vida eterna. Primer punto: nadie se salva por actos religiosos ni medios materiales. Los méritos humanos no pueden comprar la vida eterna. Vamos a estar en Mateo 19 a partir del verso 16, que dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? De acuerdo a los escasos datos que nos dan los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, este era un hombre joven, dueño de muchas propiedades, instruido en la ley de Moisés, encargado de alguna de las sinagogas de la región de Perea, donde Cristo andaba ministrando en esos días. Su fortuna, como la posición que tenía en su pueblo, hacían de él una persona respetable y muy especial. Cuando él viene a Jesús, usa la frase Maestro bueno, dando a entender que conocía el ministerio de Jesús a favor de los más necesitados, e insinuaba una confianza de estar frente a alguien que no le engañaría en la respuesta que tanto quería él escuchar. Una pregunta que ha estado en la mente de muchas personas es la que él hizo: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este principal de su pueblo estaba acostumbrado a hacer muchas cosas buenas. Ahora, sus motivaciones para hacer lo bueno no era la fe, ni la gracia, ni el amor, sino la ley y los patrones tradicionales de la cultura judía. Su ignorancia espiritual la vamos a ver cuando su pregunta sugiere que la vida eterna se obtiene por buenas obras. Efesios 2, 8, 9 nos dice: por gracia es que somos salvos, y esto por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Punto B. La ley y los mandamientos no son medios eficaces. Verso 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. La pregunta en este verso no tiene la intención de parte de Jesús de rechazar aquel elogio, sino de establecer en la mente de este líder religioso el sentido de su declaración. Al llamarlo bueno, lo estaba asociando con Dios Padre, quien según el concepto judío o el concepto hebreo es el único merecedor de este atributo. En otras palabras, al decirlo, la pregunta sería: ¿estaba reconociendo en Jesús su divinidad? Jesús, después de ayudarlo a examinar lo que él creía acerca de él, acerca de Jesús, lo envía a lo que ya Dios había revelado en su ley: un estilo de vida que honrara a Dios y bendijera a sus semejantes. Romanos 10, 5, verso 18. El joven rico le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio.
Verso 19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le cita el sexto, séptimo, octavo, noveno y quinto mandamiento del Decálogo y resumió: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no fue para presentar estos mandamientos como el medio de salvación, porque ese no era el propósito de la ley. Romanos 7, en los versos 7, 12 y 14. Fue más para poner el dedo en la necesidad que presentaba aquel joven. Verso 20, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Pero a pesar de que él creía que los había cumplido, aún seguía con un vacío en su alma que lo obligaba a seguir buscando. En la versión de Mateo 19:20 es el hombre quien pregunta: ¿qué más me falta? En la versión de Lucas 18:22 es Jesús quien le declara: aún te falta una cosa. Lo que le faltaba era descubrir la fuente de la gracia divina, la cual solo puede verse bajo los ojos de la fe. Gálatas 3, 10, 11. Punto C. La vida eterna viene de la obediencia a Jesús y del amor al prójimo. Verso 21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, lo que le estaba diciendo es: si quieres estar completo, pleno, sin esa sensación de que algo te falta, debes salir de lo que te está estorbando. Para ello debemos ser creyentes, seguidores de Jesucristo, obedientes a su palabra. Jesús le dice: anda, vende y da. Así Jesús reveló el problema que aquel joven tenía con el efecto que estaba presentando. La exhortación reveló que las buenas obras que había realizado fueron impulsadas por la ley como una obligación y con la aprobación y aplausos de la gente. Pero el arrancar de su corazón los tesoros terrenales y ayudar a los necesitados corresponden a otra dimensión, la de ese amor incondicional que se dio por nosotros y trae como evidencia el no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno dice ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. El verso 21 que estamos desglosando concluye con el ven y sígueme. Sin dar los primeros pasos, nadie puede dar este último. Nadie puede ser un seguidor de Jesús e ir en busca de la vida eterna sin renunciar a las cosas que estorban para el desarrollo espiritual o en el desarrollo espiritual. Hebreos 12, 1 y 2. Primera pregunta: ¿cuál era la ignorancia espiritual de este joven rico? 2. La salvación de los acaudalados es posible para Dios. Las riquezas materiales pueden ser un estorbo espiritual. Verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Así que deseos cualquiera puede tener, y buenas intenciones nos sobran a todos. Pero cuando nos enfrentamos a lo que Cristo demanda en verdad de nosotros, la cosa cambia. Este verso nos dice que oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Marcos 10:22 agrega que él afligido se fue triste. Es decir,
su aflicción y profunda tristeza eran prueba de que él sí quería y estaba interesado en tener la vida eterna. Pero el interés no es suficiente si no se está en la disposición de obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Jesús, que sabe todo lo que hay en el corazón del ser humano, dice Marcos 10:23, mirando alrededor, al ver que se había entristecido mucho, Lucas 18:24. Verso 23, dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Marcos 10:21. Dice que Jesús, mirándole, le amó. Sintió compasión de lo que él estaba pasando y de lo que él estaba rechazando. Esto nos dice que todo lo que la palabra nos demanda surge del amor de Dios, descartando así cualquier interpretación de falta de afecto o negligencia de parte del Señor, para que nosotros podamos ir ante Él. Recordemos siempre que lo que Dios nos pide no será nada imposible. Punto B. Hay conflictos serios entre los tesoros terrenales y los celestiales. Verso 24. Otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. La dificultad de evangelizar a los ricos se ilustra con este verso que tiene una hipérbole, que es la figura o ilustración de la que se vale el escritor o el orador para aumentar intencionalmente las cosas a fin de enfatizar la verdad que se quiera transmitir. Lo que Jesús da a entender con esta hipérbole es lo imposible que le resulta a una persona despojarse por sí misma de su egoísmo, de su ambición y de sus tradiciones, para rendirse a Cristo a menos que se realice en él o en ella el milagro de la conversión. Por eso cuando evangelizamos, hagámoslo de la mano del Señor. Juan 15:5.c. Sin embargo, para Dios todo es posible. Verso 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron, dice, en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Es posible que los discípulos participaran en cierta forma de la opinión común de que la riqueza era señal del favor de Dios. Por lo que si se excluía a los ricos, ¿cómo iban a poder salvarse los demás que tenían sed de las riquezas? Era lógica la pregunta que surgió. Si lo vemos en este contexto, ¿quién pues podrá ser salvo? Verso 26, mirándolo Jesús, en otras palabras, entendiéndolos, les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. En otras palabras, la salvación es obra de Dios. Solo Él puede vencer la falsa confianza en las riquezas humanas e impartir la verdadera justicia. Los medios que Dios usa para convertir hasta el corazón más duro son, una, su palabra, que dice que es como fuego y como martillo, Jeremías 23:29. El Espíritu Santo que redarguye los corazones, Juan 16:8. La sangre del Cordero de Dios, Primera de Pedro 1:18. El ministerio de todos los creyentes, Hechos 1:8. Pregunta, ¿por qué es posible la salvación y aún de los más acaudalados? Reflexión.
muchos buscan la vida eterna por medio de buenas obras. Otros la quisieran comprar con sus riquezas materiales. Pero solo la gracia de Dios puede capacitar al ser humano para recibirla por la fe como un don de Dios. Por tanto, nosotros también, dice, teniendo en nuestro derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, la cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12, del 1 al 3. Para la próxima semana nuestro tema será la evangelización acompañada de señales y milagros. Los espero.